Ok, bueno, ahora sí. Entonces, el documento, vamos con la pregunta 23. Hay que resolver como de la 23 a la 35. No, no vamos a demorar mucho. Dice, voy a hacerlo más grande. A ver, dice así. Desde que las redes sociales, bueno, primero vamos a leer la pregunta. Según el texto, ¿cuál palabra resume cómo es el uso de las redes sociales? Vean que me están preguntando por algo que resuma, es decir, que sintetice lo que el texto está diciendo. Entonces, dice así, desde que las redes sociales comenzaron a formar parte de nuestra vida cotidiana, el FOMO, que dice que es Fear of Missing Out, ¿verdad? O miedo a perderse algo, ha sido un término que ha resonado con fuerza. Se refiere a la presión de estar constantemente al día con cada evento, tendencia o experiencia social que surge a nuestro alrededor. Ok, según una investigación, el uso excesivo de las redes sociales, particularmente entre los jóvenes, está estrechamente relacionado con la vivencia del FOMO y sus efectos negativos en la salud mental, como la baja autoestima y la ansiedad. Entonces, voy a explicarlo un poco. Vea que dice que las redes sociales, pensemos en Facebook, Instagram, Snapchat y demás, pues forman parte de nuestra vida cotidiana, pero también hablan de un efecto que producen, ¿no? Y es el miedo a perderse de algo, el miedo a perderse de las tendencias o experiencias que surgen a nuestro alrededor. Entonces, dice que una investigación lo que demuestra es que eso tiene un efecto negativo, ¿verdad? El uso excesivo de las redes sociales tiene un efecto negativo, ¿verdad? Que está estrechamente relacionado pues a ese miedo eh, de perderme cosas que están en tendencia y a su vez, bueno, que produce efectos negativos como baja autoestima y ansiedad. Entonces, ahora sí, yo sabiendo eso, pues bueno, ¿verdad? ¿Cuál puede ser la respuesta para mí de la pregunta número 23? Bueno, como ustedes lo saben, yo siempre lo hago de esta manera, entonces les voy a pedir que lo escriban en el chat, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta de la 23? Vamos, chicos. Ok, entonces, vean ustedes muy sencillamente, ¿verdad? Véanlo ahí, que no está hablando de algo entretenido, ¿no? O sea, recuerden que entretenido tiene relación con diversión y nada que ver. Ahora, tampoco está hablando de algo excluyente, porque en ningún momento está hablando de discriminar, de hacer a un lado a alguien. Por otro lado, bueno, sí se refiere tal vez al hecho de estar actualizado, ¿verdad? De que tengo que estar pues atento a lo que ocurre a mi alrededor, pues a lo que está en boga. Pero el texto no se está centrando propiamente en eso. Lo que está diciendo el texto es que las personas que tienen un uso excesivo de las redes sociales, pues experimentan mucho ese temor a perderse de algo conocido como FOMO y que también eso incrementa la baja autoestima y la ansiedad. Por ende, lo que predomina es el hecho de que es dañino y por ende es perjudicial. Entonces ahí la respuesta correcta, como ustedes muy bien lo acaban de poner, es la número 2. Ahora vamos a leer la 24, ¿no? Entonces dice así, dice, eh, bueno, ¿qué palabras son equivalentes para las palabras en negrita? Disputas y reivindicaciones. Vean ustedes que cuando me hablan de palabra equivalente, ya esto lo hemos visto mucho, la palabra equivalente pues es un sinónimo, ¿verdad? Entonces dice, para el caso costarricense, la conflictividad referida al tema de la educación sexual debe ubicarse en un escenario de conflictividades más amplio, en donde las disputas entre el Estado confesional y las demandas por un Estado laico han sido determinantes. Como ha señalado Arguedas, el enfrentamiento entre los actores que participan y defienden el Estado confesional costarricense y las reivindicaciones de los movimientos feministas han sido y continúan siendo irreconciliables. Entonces, vean ustedes que hay que encontrar un sinónimo. Entonces, ahí
¿Cuál podría ser, según ustedes, la respuesta para la pregunta 24? ¿Ok? Aquí ya ustedes siguen, ya están poniendo, o sea, vamos rápido hoy. Ok, vamos a ver. El, el concepto de relación, ¿verdad? Relación más bien tiene que ver con unión, ¿no? Y disputa es más que todo con pleito, ¿verdad? Entonces la uno no tiene nada que ver. Una exigencia es algo que yo solicito, pido, pero no de forma agradable, ¿verdad? Sino con otro tono, no tiene nada que ver. Y me parece que arreglo es todo lo contrario a una disputa. Por ende, aquí la palabra que mejor se acopla, ¿verdad? Sería conflicto, ¿verdad? Que pertenece a la número dos. Se los dije, ¿verdad? Si ustedes no conocen el significado de la palabra reivindicación, entonces aquí lo que a ustedes pues los podría salvar es conocer la palabra disputa, ¿verdad? Ya se los he dicho, ¿verdad? En una recomendación para este tipo de preguntas es, si no conozco el significado de una palabra, tal vez la otra es la que me puede salvar, porque casi siempre cuando preguntan por palabras equivalentes vienen emparejadas. Ahora, vamos con la 25, solo que la 25 aparece el texto abajo y la respuesta arriba, ¿verdad? Entonces ahí, pues bueno. Según el texto, ¿cuáles palabras completan el párrafo anterior con sentido lógico? Dice, la vitamina D es una de esas sustancias que no suena tan glamurosa como las superfrutas o los antioxidantes, pero cumplen un rol en nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, cumplen un rol, vamos a ver, importante, trascendental, ¿verdad? Para que la palabra no se repita y especialmente en los huesos. Aunque desde pequeños nos dicen que tomemos leche para tener una, vea que aquí la palabra huesos es la que me puede ayudar para completar este segundo espacio. Una espacio fuerte. Esta recomendación es solo la mitad de la historia, ya que la vitamina D es la que se encarga de ayudar a nuestro cuerpo a absorber el calcio de los alimentos y que llega a los huesos. Otra vez la palabra huesos. Entonces, ¿qué palabras completan el texto? Entonces, ahora yo les voy a poner aquí eh, cuál es la respuesta. Sería de la 25. A ver, ahí estamos. A ver cómo vamos, para ver si seguimos volando en el Fly Pancake. Entonces ahí le escriben, porfa, escriban la respuesta. Vamos, vamos. Ok, vamos a ver. Ok, dicen que es la 4. Ok, entonces, vea que el texto especifica, ¿verdad? Que esa vitamina D, ¿verdad? Cumple un rol, se puede deducir que trascendental, importante en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, tal vez primordial podría ayudar, funcional podría ayudar también y vital. La única palabra que yo descartaría sería la opción 2 que dice negativo, porque a través del contexto, ¿verdad? O a través de la globalidad del fragmento, yo puedo deducir que el fin que cumple, pues, esta vitamina es importante. Entonces, ahí me quedo con la uno, la 3 y la 4. O sea, esas palabras que están antes de la I, descarto la 2. Ahora, pero me está diciendo que es importante para los huesos. Entonces, corporalidad no me funciona. Esqueleto sí me podría funcionar, pero resulta que ya descarté la primera, que es negativo. No me sirve musculatura porque no me está hablando de eso propiamente. En cambio, sí me sirve osamenta. Y vean que los huesos pertenecen al sistema óseo, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo la palabra óseo y la palabra osamenta
están emparentadas. Por ende, la respuesta correcta aquí sería la 4 y me parece que todos la respondieron, bueno, no, la mayoría la respondió súper bien. La mayoría, hay que tener ahí un poco de cuidado. Entonces, ahora vamos a pasar a la pregunta número eh, 26, ¿verdad? La 26 está como en el mismo texto. Entonces, dice así, dice, ¿cuál es una conclusión del texto? Recuerden que cuando me preguntan por conclusión es algo que yo tengo que inferir, que yo tengo que deducir, que no necesariamente está escrito ahí literal, ¿verdad? Entonces dice, hoy por hoy, ni los abordajes de la teoría de la modernización, de hecho este texto lo voy a leer más despacito porque hay que prestarle cuidado. Voy de nuevo. Hoy por hoy, ni los abordajes de la teoría de la modernización que enfocan la corrupción como un mero asunto de retraso o subdesarrollo económico, ni las concepciones moralistas que únicamente señalan sus supuestas raíces culturales, vea que se está definiendo el término corrupción, digamos, a través de una teoría que es la teoría de la modernización y a través de una concepción que es la concepción moralista. Pero vea que dice que no son suficientes para estudiar este fenómeno. Recientemente, diversos autores han demostrado que tanto el crecimiento como el desarrollo económico pueden coexistir con las más diversas prácticas corruptas en una amplia gama de culturas del norte y el sur, y que es necesario decolonizar. Decolonizar tiene que ver con, vamos a ver si la palabra no la emplean, con deconstruir el discurso de la corrupción. Si lo tienen que volver a leer, léanlo, pero ahora sí, ¿cuál es para ustedes la respuesta de la Profe, 26? profesor, Dígame. ¿sería posible descartar la 4 y la 1 al no incluir la parte norte? Ajá, Mm, ok. sí, es posible descartarlo. De hecho, lo que acaba de decir el compañero es importante, porque voy de nuevo. Vea que el texto dice, recientemente diversos autores han demostrado que tanto el crecimiento como el desarrollo económico pueden coexistir con las más diversas prácticas corruptas en una amplia gama de culturas del norte y el sur, y que es necesario decolonizar el discurso de la corrupción. Vea que hablan de norte y sur. Entonces dice, la colonización explica las prácticas corruptas de los países del sur. Bueno, me parece que en ningún momento está hablando de colonizar, está hablando de decolonizar, que es otra cosa totalmente. Pero vean ustedes que la uno solo habla de culturas o países del sur y el texto está hablando del norte y el sur, como bien lo anotó el compañero. Entonces la uno yo la puedo descartar. Y después la 4 dice, las concepciones moralistas de la corrupción solo se utilizan para explicar el fenómeno en los países del sur. Ok, pero es que el texto no está hablando solo de los países del sur, habla del norte también. Entonces, ahí, ese compañero, ¿verdad? Con esa observación les acaba de ayudar bastante. Entonces, ahí ya ustedes pueden llegar a una respuesta pues más certera, ¿no? Y eso es importante. Ahora, entonces, veamos la 26. Ok, ya nos quedamos entre la 2 y la 3. Dice la 3, veamos la 3, dice, las teorías de la modernización logran explicar a cabalidad por qué la corrupción es un resultado de las características culturales de los países. Vea que dice que las teorías de la modernización logran explicar, ¿verdad? Si ustedes marcaron esa, algunos, quiere decir que el texto no lo leyeron tan bien, porque el texto más bien dice lo contrario. Vea lo que dice.
Vea lo que dice, la teoría de la modernización que enfoca la corrupción como un mero asunto de retraso o subdesarrollo económico, ni las concepciones moralistas que únicamente señalan sus supuestas raíces culturales son suficientes para estudiar este fenómeno. Vea lo que está diciendo, que la teoría de la modernización y las concepciones moralistas no son suficientes para explicar, estudiar o entender ese fenómeno, es decir, la corrupción. Y vean que la 3 está diciendo todo lo contrario. Lo que dice la 3 es, las teorías de la modernización logran explicar a cabalidad. O sea, más bien están contradiciendo lo que el texto está diciendo. ¿Ok? Entonces ahí me quedo con la 2. Las explicaciones que enfocan las causas de la corrupción en el subdesarrollo económico y falta de modernización, vea lo que dice, no son adecuadas, es decir, no son suficientes para estudiar la corrupción. Por ende, la respuesta correcta sería la número 2. Vean que ahí había que leer con mucho cuidado. Entonces, ahora vamos a pasar a la pregunta número 27, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Es que yo escribo primero cuál es la respuesta de la 27 para ponerlo en el chat. Em, Ahora sí, vamos a leerla. Vamos a leerla bien entre todos. Y aquí ya le tomé un pantallazo al mapa conceptual, porque el mapa conceptual que está abajo creo que se ve borroso. Entonces, vamos a ver, dice así, dice para la 27, ok, dice, bueno, según el texto, ¿cuáles palabras completan el párrafo anterior con sentido lógico? Dice, nuestros cerebros están bombardeados con información constantemente. O sea, en cualquier momento nosotros estamos recibiendo datos y datos. Información de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que saboreamos, todo eso. Si recordamos cada detalle, sería cada vez más difícil. Ok, sería más difícil que. Y vea que lo que me ayuda a saber cuál es la palabra que calza ahí es la palabra información. La información importante. O sea, al tener tanta información, no podemos, información importante, ¿verdad? Ahora dice, una de las formas de evitarlo es no prestar suficiente atención. ¿Por qué? Porque se mantiene más enfocado, más focalizado. Una serie de investigaciones sugieren que los recuerdos se forman cuando se mantienen las conexiones, sinapsis entre las células del cerebro, las neuronas. Prestar atención a algo puede que, ¿verdad? Prestar atención a algo, o sea, solo a una cosa, ¿verdad? Esas conexiones y mantener ese recuerdo. Ese mismo mecanismo nos permite olvidar todos los detalles con los que nos encontramos cada día. Por lo tanto, aunque las personas muestran signos crecientes de distracción, a medida que envejecen y los trastornos relacionados con la memoria, como las enfermedades de Alzheimer, se asocian con problemas de atención, todos necesitamos ser capaces de olvidar todos los detalles sin importancia para crear recuerdos. Vea lo que está diciendo, que más bien nosotros tenemos que utilizar técnicas para olvidar todos aquellos datos que no son, eh, ¿cómo podríamos decir? Importantes, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora, sabiendo eso, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta de la pregunta 27? Ok, ok, vamos a ver. Ok, ahora, entonces, algunos aquí dicen, bueno, la mayoría dice que es la uno, otros dicen que es la 2. Vamos a ver entonces, vamos a explicar. Ok, vea que lo que está diciendo es, nuestros cerebros están bombardeados con información constantemente. Si recordamos cada detalle, sería cada vez más difícil. Ok, al tener tanta información, ¿verdad?
sería cada vez más difícil. Ok, si yo marco la 2, ¿verdad? Y nada más voy a hacerlo con la uno y la 2 porque fue, bueno, lo que ustedes marcaron acá, ¿verdad? Pero, ok, más bien, al prestarle atención a muchos detalles, no sería difícil olvidarlos, más bien sería más fácil, ¿verdad? Lo más difícil sería retener, porque le estoy prestando atención a muchas cosas a la vez. Entonces, ya eso me va indicando a mí que la respuesta correcta es la uno. Una de las formas de evitarlo es no prestar suficiente atención, ¿ok? Enfocarse, ¿verdad? Y dice, prestará atención a algo, voy bajando a donde están los espacios en blanco. Puede fortalecer. ¿Por qué? Porque me enfoco esas conexiones y mantener ese recuerdo. Ese mismo mecanismo nos permite olvidar todos los detalles que son irrelevantes, es decir, que no son importantes. Y por esa razón es el llamado del final, ¿verdad? Donde ve olvidar como algo positivo, ¿no? En desechar aquellas informaciones sin importancia y centrarnos en aquello que sí es relevante. Por ende, ahí, casi que por unanimidad, la respuesta correcta es la uno. Ahora, muy bien, vamos con la 28, ¿verdad? La 28, pues aquí también viene a esclarecer, ¿verdad? Vamos a ver, dice así, ya cada vez falta menos, chicos. Dice, la feminización, dice, bueno, perdón, según el texto, ¿cuál palabra es equivalente a movilidad? Movilidad. La feminización de la movilidad humana se refiere al aumento de mujeres que se desplazan interna y externamente. Vea que el término movilidad tiene que ver con desplazamiento, es decir, ir de un lugar a otro, impulsadas por diversos factores, por ejemplo, motivaciones personales y situaciones forzadas. Ok, algunas salieron porque querían y otras porque alguna causa las empujó, así como por condiciones, por condicionantes histórico-estructurales en sus sociedades de origen. Según el texto, ¿cuál palabra es equivalente, es decir, sinónima de la palabra movilidad? Entonces, pues vamos a ver. Vamos aquí viendo, vayan marcando, ok, ok. O sea, yo no sé si ustedes lo perciben, ¿verdad? Tampoco es para que vayan tan confiados mañana, pero estas preguntas las lanzó el semanario Universidad y yo estoy asombrado porque sí me parecen que están bastante sencillas. Entonces, bueno, empleabilidad. Ok, ya nosotros sabemos que empleabilidad viene de empleo, ¿no? Y entonces, bueno, de la posibilidad de acceder a un trabajo. Precariedad, bueno, precariedad tiene que ver con un estilo de vida, ¿verdad? Básicamente, o sea, un estilo de vida precario, donde no se cuentan, pues, con los medios suficientes para subsistir o para tener una vida digna, ¿verdad? Inestabilidad, bueno, inestabilidad es lo contrario a estable, ¿verdad? Algo que no es fijo. Por ende, la respuesta correcta ahí sería migración, ¿verdad? Porque tiene que ver con ir de un lado a otro. Entonces, la respuesta correcta, pues, sería la 2. Ahora, después viene este mapa. Bueno, este mapa conceptual sí, pero se ve un toque borroso. Yo lo estaba descargando ahorita. Entonces, lo estaba descargando directamente de ese periódico que compré digital. Y entonces, ya se los voy a hacer llegar. Todavía, viéndolo desde mi teléfono, chicos, viéndolo desde mi teléfono, se ve borroso. Parece como si esta gente de la UCR y nada más le dio copiar y pegar. Entonces, ya se los estoy enviando a ustedes porque para que ustedes tengan acceso a eso, ¿verdad? Desde el teléfono. Dice, analice el siguiente mapa conceptual para responder los ítems 29 y 30. Ya después de eso solo faltarían 5. Dice, la gastronomía dice que es una ciencia que estudia la preparación de alimentos
según sus influencias geográficas, religiosas y culturales. ¿Verdad? Vea que tienen que ver con preparación de alimentos vinculados a esos tres aspectos, geografía, religión y cultura. Ahora, también otra definición de la gastronomía es que es un arte que busca formas creativas de cocinar, que depende de la cultura en términos de conocimiento respecto de la preparación de alimentos. Y otra cosa, que ya yo veo ese cuadro en blanco, entonces ya me van a preguntar ahí por cómo rellenar ese espacio. Y después dice que la gastronomía es un platillo que es servido para ser consumido. Sus denominaciones, o sea, el nombre que les dan, ¿verdad? Esos platillos se asocia o con el lugar de origen o con alguien concreto, es decir, con una persona. Entonces vean que aquí me brindan tres definiciones de lo que es gastronomía: una ciencia, un arte o un platillo. Entonces, eso ustedes lo tienen en el teléfono porque yo voy a proyectar, ve, aquí hice un parche negro para que ustedes no vieran las respuestas, porque tengo que responder la pregunta 29 primero, pero ya está en otra página. Entonces, para que ustedes lo vean desde su celular, ¿cuál opción completa mejor, verdad? Dice el cuadro en blanco. Entonces, yo les voy a, o sea, vean que, o sea, ahí solamente tendría que fijarme en la definición de la gastronomía como arte, ¿verdad? Como arte. Entonces, bueno, aquí yo les lanzo la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta de la 29 por aquello, para que lo hagan? Ok, van respondiendo. Ok, ok, vamos a verlo bien. Estas preguntas de los mapas conceptuales junto con las de las comparaciones de los textos son las que a ustedes tal vez más les cuestan, pero vea que dice cuál opción completa mejor el cuadro. Ok, entonces vean ustedes que aquí lo que dice, y me tengo que fijar solo en este del medio, la gastronomía es un arte que busca formas creativas de cocinar, que depende de la cultura. Esta es la clave, que cambia según la cultura en términos de conocimiento respecto a la preparación de alimentos. ¿Y en términos de qué? Vean, yo no puedo escoger la uno porque la técnica, pues, no estaría viendo eh, a la gastronomía como un arte que se vincula con la cultura. Más bien, si yo hubiera puesto técnica culinaria, lo estaría viendo más como un platillo, ¿verdad? Recuerden que la gastronomía en el texto lo definen de tres formas, ¿no? Estudio, bueno, ciencia, arte y platillo. Ahora, la dos, preferencias individuales, creo que es un término que no tiene relación con la gastronomía como arte, sino básicamente tiene que ver con la libertad que tiene una persona de escoger algo. Ahora, bueno, si hablamos de que es, bueno, un arte que explora la creatividad y que depende de la cultura, ¿verdad? Pues aquí lo que más calza es lo que aparece en la opción 3, que es un ritual social. Y la 4 pues tampoco tiene vinculación, ¿verdad? Entonces, ahí en la 29 la respuesta correcta sería la 3 y la clave lo da la palabra cultura. Ahora, creo que esa es la más difícil, esta del folletito este. Dice la 30.
Ok, considere las siguientes características, ¿verdad? Ahorita las vamos a leer, pero dice, de acuerdo con la información del mapa conceptual, ustedes se pueden devolver a ese mapa, ¿cuáles afirmaciones son ciertas? Entonces, ahí tienen que ver cuál marcan. ¿Cuáles de esas son ciertas? De hecho, vean ustedes que solo dos personas, tres, de las que pusieron aquí en el chat pegaron la número 3. Esa era la más dura. Entonces, ahora vamos con la 30. ¿Cuáles afirmaciones son ciertas? Voy a leerlas. La gastronomía está relacionada con las características sociales de los pueblos, tanto en su conocimiento como aspectos culturales. Todos los platillos se llaman según el lugar en que fueron originados. La gastronomía como una forma de arte implica la experimentación con las formas de preparación de alimentos. La gastronomía es un platillo que se analiza según su influencia en los vínculos sociales. Ok, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Vamos, varios dicen, unos dicen 3, otros dicen 4. Vamos respondiendo, chicos. Ok, vean. La número 1 dice, la gastronomía está relacionada con las características sociales de los pueblos, tanto en su conocimiento como aspectos culturales. Ok, si yo me devuelvo al mapa, ¿verdad? Bueno, mucho de la gastronomía se asocia pues con la cultura, ¿verdad? Por ejemplo, veamos la primera definición. Al decir que es una ciencia, ¿verdad? Que estudia la preparación de los alimentos, pero vea que dice según influencias geográficas, religiosas y culturales. Ahí lo tenemos, número 1, ¿verdad? Si yo veo en la gastronomía como arte, ¿verdad? Dice, bueno, que busca formas de creatividad que dependen de la cultura, ¿verdad? O sea, la definición de la gastronomía como ciencia y como arte se refieren a las conexiones de esta disciplina con la cultura. Solo la que se le ve como un platillo, ¿verdad? No. Pero vean que estamos hablando de dos de tres, o sea, predomina, ¿verdad? Entonces, la uno se puede ver como algo certero, ¿no? O sea, como algo válido eh, o como algo, pues, verdadero. Ahora, veamos la 2. Todos los platillos se llaman según el lugar en que fueron originados. Ok, voy de nuevo. Si yo tomo la uno por lo que acaba de decir como respuesta o como una afirmación cierta, ya tendría que descartar aquí la 2 y la 3. Ahora me quedaría solamente con la uno y la 4. Vean lo que dice la 2. Todos los platillos se llaman según el lugar en el que fueron originados. El problema aquí es que ese todos es una generalización peligrosa, ¿verdad? Porque en ningún momento me está hablando que todos los platillos reciben el nombre del lugar en el que fueron originados. De hecho, el texto dice que también, abajo, 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 dice que también puede llevar el nombre de alguien concreto. O sea, no solamente de un lugar, sino también de una persona. Entonces, bueno, no puede ser la 2, ¿verdad? Entonces, ya con eso yo descarto la uno, la 2 y la 3, porque la uno, 2 y 3 tienen a la afirmación número 2 como verdadera. Entonces, ya aquí, básicamente, yo concluiría que la uno y la 3 son las correctas. Pero vean, vea lo que dice la 3. La gastronomía como una forma de arte que implica la experimentación con las formas de preparación de los alimentos, eso es algo cierto. Aquí lo dice, ¿verdad? Es una forma creativa que depende de la cultura en términos del conocimiento respecto a la preparación de alimentos. Eso es verdadero. Pero la 4 no.
La gastronomía es un platillo que se analiza según su influencia en los vínculos sociales. Pero vean que ahí la número 4 está haciendo una definición bastante reducida de lo que es gastronomía, porque está diciendo gastronomía igual platillo, pero la gastronomía no es solo un platillo, es un arte y una ciencia. Entonces, por esa razón, la respuesta correcta es la 4, o sea, las afirmaciones verdaderas son la uno y la 3. Muy bien, chicos, ya estamos llegando básicamente al final, ¿verdad? Ahora vamos con, eh, chicos, a ver, hasta acá. Voy a pedirles que por favor, antes de pasar a estos que son de textos largos, ¿verdad? Escriban un sí, si van entendiendo, ¿verdad? Porque yo aquí estoy emocionado, hable y hable paja y pues bueno, ¿verdad? Ahora vamos con el texto uno y texto 2 que tengo que ver de qué me están hablando, ¿verdad? Aquí parece que se equivocaron, ¿verdad? Porque dice, lea los siguientes textos para contestar los ítems 17 y 18. Y no, esos dos textos es para responder el 31 y 32. Entonces, vean que yo tengo que leer la pregunta, primero cuando son textos largos. Según los textos anteriores, se puede deducir que, vean que aquí no me está preguntando por un texto, no me está preguntando el texto uno dice esto o el texto 2 dice esto, me está preguntando por lo que yo puedo deducir por ambos, ¿verdad? Y después la 32 dice, según los textos anteriores, ok, igual. Me habla de los dos, no de una idea que tengo que extraer solo de uno. Recuerden que la recomendación para estas preguntas es, tengo que saber cuando me preguntan por uno o tengo que saber cuando me preguntan por los dos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora sí, tengo que leer un montón. Entonces voy a proceder. Yo no sé si ustedes lo notan, pero yo estoy emocionado. A mí esto me gusta. Dice, la democracia, vean que ya sabemos de lo que va a hablar. Democracia. Y recuerden que la democracia es, básicamente, lo vamos a sacar de la definición, demos y kratos, las raíces griegas, ¿verdad? Es un sistema donde el líder es elegido por el pueblo, ¿verdad? Demos pueblo, ¿verdad? Ahí las raíces griegas. La democracia ha vivido retrocesos en América Latina. O sea, en vez de ir en ascenso, va en picada. En los últimos años, América Latina y el Caribe experimentaron en 2022 su cuarto año consecutivo de declive democrático, de acuerdo con el Índice de Democracias 2022 de la Unidad de Inteligencia de The Economist. ¿Ok? Vean ustedes que en vez de ir hacia arriba la democracia, más va hacia abajo. En Latinoamérica y el Caribe, dice. En varios países de la región se han consolidado regímenes autoritarios, como en Venezuela, Nicaragua y Cuba, que cuentan con gobiernos de izquierda. Sin embargo, perdón, los retrocesos democráticos no solo han ocurrido en los países donde domina esta tendencia democrática. Varios informes señalan que Guatemala y El Salvador, que cuentan con administraciones de derecha, también se encaminan hacia el autoritarismo. ¿Ok? Vea que lo que está diciendo es que la democracia va en declive y que más bien lo que está pasando en América Latina y el Caribe es que los gobiernos autoritarios son los que se están pues consolidando. Texto 2. La creciente atención de la ciencia política a los procesos de deterioro o retroceso democrático, otra vez habla de una democracia en declive, se ha centrado en señalar cambios graduales, por lo general propuestos e instrumentados por gobiernos democráticamente electos que parecen ir minando el arreglo democrático. Esos cambios incluyen, mas no se limitan a, aspectos como el debilitamiento de los contrapesos institucionales, la legalidad y los mecanismos de transparencia, restringir derechos y libertades, limitar espacios a la pluralidad o centralizar el poder. O sea, lo que está diciendo, algo muy parecido a lo que está pasando aquí últimamente, es que los mismos gobiernos que han sido electos democráticamente son
los que proponen ciertas medidas más bien para acabar con esa democracia. Y ahí acaban de decir algunas. En un artículo publicado a inicios de 2023, Mainwaring y Pérez Liñán advertían cómo América Latina está contribuyendo al declive global de la democracia y sostenían que en la región la democracia está en su peor forma desde finales de los años 80. En el informe del estudio Latino Barómetro 2023 se destacó la recesión, el declive y la vulnerabilidad de las democracias latinoamericanas. En las últimas 4 décadas, desde que comenzaron las transiciones democráticas, más que una evolución hacia la democracia, pareciera haber una involución, es decir, un retroceso democrático, con un mayor número de gobiernos que buscan hacer cambios constitucionales que atentan contra la democracia liberal. Según, vamos a responder la 31. Ahí ustedes tienen los textos en el celular por si los quieren releer. Según los textos anteriores, se puede deducir que, ¿ok? Entonces, yo les pondré aquí, ¿ok? ¿Cuál es la respuesta de la 31? Y ustedes me pueden responder. Ok, vamos a proceder, ¿verdad? La mayoría respondió la 3. Si no es que todos, voy a fijarme. Ok, todos. Ok, bueno, en efecto, es la 3. La uno no puede ser porque vean ustedes que hay una generalización peligrosa, ¿verdad? Que dice que en América Latina todos los gobiernos son autoritarios y no, no dice que todos, solo habla de Venezuela, Nicaragua y Cuba y algunos que están cayendo en eso, ¿verdad? Como creo que eran El Salvador y Honduras, creo, dice el texto. La 2, los gobiernos autoritarios son producto de la década de los 80. El texto no dice eso. De hecho, esa, esa frase, ¿verdad? Que aparece en la opción número 2, solo se menciona en el texto 2, ¿verdad? No en el texto 1. Pero vamos a ver, no dice que los gobiernos autoritarios sean un producto, ¿verdad? De la década de 1980. Lo que dice es que los sistemas democráticos han decaído desde finales de los 80, ¿verdad? Ahora, el autoritarismo se puede dar en gobiernos tanto de izquierda como de derecha, electos democráticamente. Esa es la respuesta correcta, ¿verdad? Y es que habla de que varios gobiernos electos democráticamente han impuesto medidas, ¿verdad? Que más bien lo que buscan es centralizar el poder, ¿verdad? Y después dice, en las últimas 4 décadas, América Latina ha evolucionado sus instituciones democráticas. O sea, cuando hablamos del término evolución, más bien habla como de un, o sea, de pasar de algo malo a algo bueno, de algo deficiente a algo mejor, pero más bien el texto habla de declive, de decadencia, que sería todo lo contrario. Entonces, ahí la respuesta correcta sería la 3. Muy bien. Vamos con la 32. Según los textos anteriores, las señales de deterioro democrático son, ok, se los pongo, ¿cuál es la respuesta de la 32? Ok, muy bien, muy bien. Vean ustedes que dice la elección democrática de gobiernos de izquierda, ok, pero es que el texto no solo menciona que esto se da en gobiernos de izquierda, sino que también se da en gobiernos de derecha. La 2 es la respuesta correcta. La transformación de las legislaciones nacionales, el texto no habla de eso propiamente, y la transición a gobiernos de derecha, más bien lo que habla es que
algunos gobiernos de derecha que fueron elegidos por el pueblo tienen tendencias izquierdistas, ¿no? Por ende, aquí la respuesta correcta sería la 2. Vean ustedes que esos textillos estuvieron vacilones, ¿verdad? Y bueno, y todos marcaron la 2, ¿verdad? Lo que indica que hubo una comprensión bastante buena del texto, ¿no? Ahora vamos a pasar a la número 33. Ya quedan 33, 34 y 35 y se van a descansar para el examen de mañana. Vean lo que dice. Según el texto anterior, se puede inferir. Recordemos que inferir es sinónimo de deducir. Por esa razón, esta pregunta sí me parece importante que la le este texto me parece importante que lo leamos con detenimiento, porque hay que inferir. Dice, son microscópicos. ¿De qué me va a hablar? Pueden llegar a ser letales para la salud y son capaces de vivir cómodamente en ambientes extremos. Estas son de las escasas similitudes entre los virus y las bacterias. Vea que lo que dice es que matan y que, bueno, pueden vivir en ambientes extremos. Sin embargo, uno de los errores menos conocidos y de mayor importancia es que los virus no pueden ser considerados organismos vivos. ¿Ve? Comienza diciendo que los virus y las bacterias tienen algo en común, ¿verdad? Que son letales y que pueden vivir en ambientes extremos. Pero después viene y dice, suave un toque, los virus no son formas de vida. Es lo que está diciendo. ¿Verdad? O sea, las bacterias sí, los virus no. Ahora dice, el concepto de vida se compone de una serie de requisitos a cumplir. Y sí, los virus cuentan con algunos, como la presencia de material genético y su alta tasa de mutación, lo cual los ha hecho evolucionar. Vea lo que dice, los virus cuentan con algunos indicadores que me pueden a mí hacer pensar que son formas de vida, pero no. ¿Cuáles son esos? La presencia de material genético y su alta tasa de mutación. Pero dice, su mayor desventaja es que necesitan de un hospedero para existir, no para vivir. Otra vez, los virus existen, no viven. En cambio, las bacterias están compuestas por una célula, son unicelulares y esta es la unidad fundamental de la vida para todos los organismos. Es decir, las bacterias son seres vivientes porque aunque sea están compuestos por una bendita célula y ese es el requisito fundamental para ser un organismo vivo. Entonces, sabiendo eso, ¿qué es lo que yo puedo inferir? Es decir, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de la 33? Ok, nada más denme un chancecito. Todos respondieron en 4. Ok, vamos a ver. Yo no sé si es que yo explico bonito, los textos son muy fáciles, pero vamos bien. Dice, el requisito único para decir que algo tiene vida es su capacidad de reproducirse. No, es tener una célula. Entonces ya ahí descartamos. Dos, los virus y las bacterias se diferencian en el tipo de ambiente extremo en el que viven. No, se diferencian en que uno tiene una célula y vive y el otro nada más depende de otro ser, pero para existir, no para vivir. Tres, los requisitos que determinan la vida son distintos en una bacteria que en un virus. Ok, si yo digo que los requisitos que determinan la vida son distintos en este y en otro, ¿verdad? Ahí, si yo marco la 3, yo estaría asumiendo que los virus son seres vivos y los virus no son seres vivos. Lo aclara el texto. Por ende, la respuesta correcta, que ustedes lo hicieron sumamente bien, es la número 4. Ahora ya nos quedan dos y se van a descansar, ¿verdad? Muchas gracias, Andy, pura vida, porque yo me emociono, no es en serio, ¿vieras cómo a mí
Eh, o sea, les soy franco, esto me emociona mucho. Es como resolver, es como resolver rompecabezas y es como que me doy cuenta que leo bien, ¿verdad? Que todavía no he perdido esa habilidad, porque hay profesores de español que asustan, ¿verdad? Que no leen bien. Ahora, vamos con la 34. Dice, ¿cuál de las afirmaciones, ya nos quedan dos, ¿cuál de las afirmaciones se pueden inferir del texto? De nuevo, deducir, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo, vamos a leerlo, dice. Las personas que fueron ingresadas al asilo Chapuí durante la primera década del siglo XX procedían de todo el país, pero la mayoría residía en el Valle Central. ¿Ok? Vea que está diciendo que los que se internaban en ese asilo venían de todo el país, pero la mayoría del Valle Central. Por cierto, ayer el temblor estuvo fatal. Yo no sé si lo sintieron. También ingresaban extranjeros, oriundos fundamentalmente de países centroamericanos. El porcentaje más alto de ingresos era de personas que no podían costear los gastos de internamientos y por tanto eran admitidos como pobres. ¿Ok? Entonces ya ingresaban ahí al asilo por una necesidad meramente económica, ¿no? Un pequeño porcentaje de internados permanecía en el recinto en condición de pensionista, ¿verdad? O sea, generalmente sus familiares costeaban su estadía, pero vean que solo un pequeño porcentaje. Y como tales eran ubicados de forma separada al resto de la población. O sea, estos que los familiares les podían pagar, pues estaban en otro lado, ¿verdad? Totalmente diferente a los que entraban como pobres. Entonces, ahora sí, sabiendo eso, ¿cuáles afirmaciones serían ciertas? Entonces, o bueno, ¿cuáles se pueden inferir del texto? Entonces, lean con cuidado y marquen. ¿Ok? Vamos a verlo. Aquí tenemos una respuesta, tenemos respuestas diversas, ¿no? Entonces, vamos a verlo. Dice así, porque aquí sí vamos a aclarar. Dice, durante la primera década del siglo XX, la mayor parte de la población del asilo Chapuí era costarricense y de bajos recursos económicos. Ok, sí podemos decir que era de bajos recursos económicos, pero no necesariamente, ¿verdad? Podemos decir que la mayoría era costarricense. ¿Por qué razón? Porque vean que el texto dice, primero, vamos a ver, dice que la mayoría de la población procedía de todo el país, ¿verdad? Voy de nuevo, dice que procedía de todo el país. Pero con decir que era de todo el país, no necesariamente está diciendo que eran costarricenses, ¿verdad? O sea, puede ser un nicaragüense que vive en Costa Rica. Y ahí, digamos, puede ser un nicaragüense que vive en Costa Rica, que viene que se va a internar porque y vive en Guanacaste, o sea, ahí viene de todo el país. O puede ser un hondureño que vive en San José, por ejemplo. Entonces, ahí sí quiero aclarar eso, ¿verdad? Donde dice, las personas que fueron ingresadas al asilo Chapuí durante la primera década del siglo XX procedían de todo el país. Eso no necesariamente está diciendo que sean costarricenses. Dice que la mayoría residía en el Valle Central y también ingresaban extranjeros oriundos fundamentalmente de países centroamericanos. Ok, por esa razón yo descarto la uno, la afirmación número uno. Voy de nuevo, porque al decir que venían de todo el país, no necesariamente está diciendo que
eran costarricenses. Ahora, la 2, las personas extranjeras ingresaban al asilo como pobres. Bueno, lo dice acá, el porcentaje más alto de ingresos eran personas que no podían costear los gastos de internamientos y por tanto eran admitidos como pobres. Esa sí puede ser cierta, porque vea que está diciendo que la mayoría, ahí puede incluir a costarricenses y extranjeros. La 2 es válida. 3. Las condiciones de internamiento del asilo variaban según el estatus económico de las personas. Ahí lo dice, que las personas que tenían un poco de plata, que las familias lo podían pagar y que ingresaban como pensionistas, entonces eran ubicados en un lugar separado que el resto de la población que ingresaba como pobre. Entonces, la 2 y 3 son verdaderas. Y después la 4, las personas pensionistas tenían periodos de internamiento más cortos. En ningún momento está diciendo eso. Nada más dice que los ubicaban en lugares separados, pero no en, en, pero no que sus periodos eran más cortos. Por ende, la respuesta correcta ahí es la 2. Y vamos con la última. Ay, se me durmió el pie, chiquillos. La última, 35. Del texto anterior se puede inferir que. Entonces quedamos con que la respuesta de la 34 es la 2. Y ahora vamos con la 35. Leamos con cuidado. Y vea que me está diciendo inferir, de deducir. La unión de la psicología y política es indivisible, es decir, no se puede separar, ya que la primera es la disciplina que estudia el comportamiento, incluidos los procesos que nos hacen sentir, analizar y actuar en el medio, mientras que la política se centra en la distribución del poder, el cual a su vez se relaciona con la capacidad de influencia en la toma de decisiones. Ahí está explicando por qué esas dos disciplinas no se pueden separar. Recordemos que cada persona no es un ente aislado. O sea, una persona se tiene que entender desde su integralidad, aunque esté en soledad, debido a que porta como equipaje básico la historia y experiencia de la humanidad. Del texto anterior se puede inferir que, ¿ok? Les voy a decir aquí cuál es la respuesta de la 35. Marquen, lean. Yo creo que esa la podrían hacer más que todo por descarte, chicos. Ok, vean. Las personas aisladas no son conscientes de su poder, eso no puede ser. El texto en ningún momento está diciendo una afirmación como tal, ¿verdad? Sino que está hablando de que esas dos disciplinas se entremezclan, ¿verdad? Que una persona no se tiene que pensar como un ente aislado, sino desde su integralidad. Entonces ya descarto la 2. La 3, la psicología y la política son disciplinas que no se relacionan, más bien el texto dice lo contrario. La 4, la distribución de poder se asocia con la soledad. No, porque más bien dice que aunque el ser humano esté solo, hay que entenderlo como un ser integral. Por ende, la respuesta correcta sería la 1. El poder que tiene cada individuo influye en su toma de decisiones. El poder ligado a la política y la capacidad de decisiones ligado a, bueno, es lo que dice el texto aquí, vea que está muy literal, dice, mientras que la política se centra en la distribución del poder, el cual a su vez se relaciona con la capacidad de influencia en la toma de decisiones. Es decir, una cosa conduce a la otra. Es la única que es certera. La 2 no, porque no lo dice el texto, la 3 porque contradice el texto y la 4 porque en ningún momento se está diciendo que el poder se asocia directamente con la soledad. Lo que está diciendo, según a lo que yo acaba de leer, es que la distribución del poder se relaciona con la capacidad de influencia en la toma de decisiones. Por ende, la respuesta correcta en la 35 sería la 1. Ahora, tengo una pregunta.
Ya voy a darle stop a la grabación, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, pero bueno, la pregunta que yo les hago es, eh, ¿cómo se sintieron en la clase de hoy? A ver, fue una clase más rápida que las anteriores, pero ¿cómo se sintieron? Si alguien quiere activar el chat y decirme. Bastante Ok, bien. Acá ok, siento que muy casi me quedo bien. intranquilo al no oír la frase aquí. ¿Cómo? Casi me quedo intranquilo al no oír la frase aquí. Ok, ok. Entonces, bueno, chicos, yo igual, vean, se los digo como consejo, ¿verdad? Bueno, yo trabajo en el Marista, ¿verdad? Entonces, le he dado algunas recomendaciones a uno que otro que me pregunta. Yo la única recomendación que les doy, ya ustedes saben lo que tienen que llevar, lo que tienen que hacer y lo que no. Pero la recomendación que yo les doy es, por favor, y bueno, lo que dice el compañero que aquí anotó, vea, por ejemplo, bien por dicha, más relajado para mañana, aquí pone sobrado, sobrado. Pero lo que sí les puedo decir es, estén confiados, pero también hay que desconfiar un poco, ¿verdad? Eh, yo no puedo, ¿por qué? Porque a veces la desconfianza a mí me brinda ciertas señales para, o sea, a veces me puede dar luces para encontrar la respuesta correcta. Entonces, como ustedes lo dijeron, relájense, pero no tanto. Estén sobrados, pero no tanto. A lo que me refiero con que vayan confiados y a la vez no, es como ir en ese estira y encoge ese. Sí, confíen en ustedes. Ustedes han llevado un curso, ustedes son capaces, pero también sean meticulosos. Lean con cuidado, con mucho cuidado. Si no han hecho los ejercicios de mate que yo les envié de este mismo periódico, repásenlos ahora, ¿verdad? Pero también otra recomendación que les doy, chiquillos y chiquillas, duérmanse temprano. Si se pueden dormir a las 9, más a las 9, ¿verdad? Porque ustedes mañana tienen que ir frescos, tienen que ir descansados, ¿verdad? Entonces, bueno, un placer haberlos visto hoy. Es un esfuercito extra. Que Dios me los bendiga y que les vaya muy bien mañana. Ahí cualquier cosa nos escriben en el grupo, pues cómo les va. Chao, pura vida, Profe, muchas gracias por el tiempo, de verdad. Gracias. pura vida, un placer. Chao, Chao, gracias. profe, muchas gracias. Chao, Gracias, pura vida. profe. Chao, profe. Chao, pura vida.